to rest my head tonight, so I won't promise that I'll speak to you today. But if I ever find another place, a better time, for that moment I was never what I am. Take me to where you are. Con esa introducción, damos por reaperturado el canal. Redoble de tambores. Sí, vamos a reaperturar el canal, chicos. Yo sé que he estado unos 2 o 3 meses inactivo, pero que sepan que vamos a volver con mucho contenido, muchos videos, muchos lives, gameplays, reseñas de libro, ejercicios de matemáticas, tops. Se vienen cositas. Así que vamos a tener nuestro primer video sobre el libro de Javier Santaolalla 2. No sé si se acuerdan que yo hace un par de meses subí un video que lo van a tener por acá, hablando del primer libro, pero este lo voy a hacer diferente, ya que voy a hacer videos cortos de uno o de unos 10 minutos más o menos, hablando sobre los capítulos digamos, hablando sobre los capítulos del libro, perdón. Vamos a tener un video por capítulo, así que hoy vamos a hablar un poquito del capítulo uno, que por cierto no son capítulos, él los coloca como días. Entonces hoy vamos a hablar del día uno del libro de Javier Santolaya, que hace un bosón como tú en un Big Bang como este. Oh, pero por supuesto que voy a tallar a Javier Santolaya en Instagram, así que vamos a reventar ese botón de like y de compartir para que él, tal vez, no sé, tal vez en un universo paralelo, pueda ver mis videos y pueda interactuar conmigo. Es un sueño. Déjenme. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el resumen del capítulo número uno de este libro. Nos vemos. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este. Vamos a empezar a hablar del capítulo uno o, como Javier Santolaya lo llama, día número uno. Para ponernos un poquito en contexto, todo el libro se basa, todo el libro es una secuencia de una plática entre dos personas, en la cual pues una persona le está contando conceptos tan abstractos, conceptos tan, digamos, complejos como la relatividad, el origen del universo, el Big Bang, eh, 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 digamos, habla de físicos también importantes como Faraday, Newton, el mismo Einstein. Entonces es una plática. Todo el libro se basa en una plática y el capítulo número uno se basa en la vida de el Mr. y el Sir Isaac Newton. Entonces yo tengo aquí mis apuntes más importantes sobre la vida de Newton que narra Javier Santolaya. Entonces que sepan que Newton nace en 1642, ¿ok? El año en el que muere Galileo. Entonces ahí podemos ver que hay una sucesión. Entonces, miren qué interesante que Newton nace en 1642 y ese es justamente el año en el que muere Galileo. Entonces ya vemos cómo la historia lastimosamente, nos quita uno de los mejores físicos que han existido y afortunadamente nos da a otro monstruo como lo fue Newton. Entonces, quisiera comenzar. Javier Santolaya comienza este día con una frase bastante interesante, la cual es: el primer paso en la aventura del conocimiento es admitir la ignorancia. ¡Wow! Explota la cabeza. Cada quien la va a analizar y la va digamos, a utilizar como más le convenga. Entonces, hablando un poquito más de Newton, que sepan que la infancia de Newton no fue la más bonita. De hecho, su madre lo abandonó con sus abuelos y ella se fue con un reverendo. Incluso, digamos, anécdotas muy interesantes de la vida de Newton es que él quería quemar la casa del reverendo y a su madre, estando dentro de la casa. Newton tenía unas ideas bastante alocadas. Newton era, según palabras de Javier Santolaya, era un inadaptado,
era un incomprendido, un inadaptado incomprendido, y era insoportable. Newton era de las personas más insoportables que se pueden imaginar. Imagínense a la persona de su salón más insoportable. Bueno, él era Newton. No jugaba con niños, y Newton no jugaba mucho con niños, él, digamos, se relacionaba muchísimo más con niñas. Incluso él era muy bueno con esto de las manualidades. Entonces, era interesante. De hecho, él jugaba a las muñecas, jugaba a la casa de las muñecas. Ojito con eso. Imagínense el bullying que le hubiesen hecho a ese niño hoy en día. Newton, como sabemos, era un genio muy adelantado a su época. Habían días donde él se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir, todo por estar estudiando, claro está. Y Javier Santolaya identifica los tres mejores amigos de Newton. Y los tres mejores amigos de Newton son Platón, Aristóteles y la verdad. Ojito, esos tres amigos de Newton. Cositas que nos dejó Newton, la teoría general sobre la luz. De hecho, gracias a él sabemos que la luz del sol es blanca, ¿no? Entonces, nos dejó la teoría general de la luz, teoría del movimiento, la ley de la gravitación. eh, Le sobraba mucho tiempo, muchísimo tiempo, que inventó el cálculo. O sea, él necesitaba el cálculo para hacer sus experimentos. Como en ese tiempo el cálculo no existía, pues nada, dijo, venga, lo invento. Entonces inventó el cálculo integral y diferencial. Algo también bastante interesante que por ahí se cree que, digamos, él era un poquito ahí con el cachondeo y todo, ¿no? Que la manzana no le cayó a él en la cabeza y de repente se creó las leyes de la gravedad. No, pero eso él lo quiso tener ahí como a sacar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, esto fue lo que pasó. Digamos, cuando él observa la manzana caer, cuando él observa la manzana caer, entonces, como alguien muy normal, diría, ok, cualesquiera dos cuerpos del universo sufran una fuerza de atracción mutua que es diferentemente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y ¡pum! Tenemos la famosa ecuación de la ley universal de gravitación que la van a tener por acá. ¿Ok? Um, una de las primeras obras de Newton, la cual es Las Cuestiones, ahí habla un poquito del experimento del rayo de luz. Las ramas de estudio de Newton en su época fueron la alquimia y la teología. Que sepan que la alquimia en la época de Newton era muy hermética, era muy, muy cerrada y casi nadie practicaba lo que era la alquimia porque se manejaban temas como textos oscuros, códigos, anagramas y eran, digamos, grupos muy, muy secretos. La religión de Newton. Atención, este es un dato bastante curioso. La religión de Newton era el arrianismo. El arrianismo básicamente digamos, esa religión creía que Jesús era simplemente un profeta. Jesús era únicamente un mero profeta. Ahora, frases importantes y apuntes importantes sobre el capítulo 1. Recuerden que este es un resumen del capítulo 1 de la vida de Newton, aportes importantes, detalles sobre la vida de Newton. Importante lo siguiente. En esa época de Newton, Newton tenía un rival. Newton tenía un némesis, el cual era, por supuesto, el famosísimo matemático y físico Leibniz. Ellos estaban peleando para ver quién inventaba el cálculo primero. De hecho, le debemos también mucho a Leibniz. Um, Más cositas, más cositas, más cositas. Newton nos regaló lo que es el cálculo, fundamentos de la óptica y, como platicamos anteriormente, la ley de la gravitación universal. Entonces Newton, digamos, cuando él nos deja la ley de la gravitación universal, la luz, el movimiento, él se hace una pregunta, o mejor dicho, digamos, todos los físicos en su momento se estaban haciendo la pregunta, ¿cómo funciona esto de la gravedad? ¿Quién o qué produce la gravedad? Entonces, al finalizar todo el capítulo, Javier Santolaya nos deja con esta interrogante, ¿no? ¿Cómo funciona la gravedad? ¿Qué o quién la produce? Y sobre todo que una vez muere Newton, se estaba buscando un sucesor. Se estaba buscando un sucesor que llegaría unos cuantos años más tarde
Para ser más específico, llegaría en 1879. Era un alemán. Y estamos hablando de nada más, nada menos y nada más, nada menos que de Albert Einstein. Y aquí cierra Javier Santolaya el capítulo número 1 hablando de cosas básicas, bueno, ni tan básicas, pero de detalles, curiosidades sobre la vida de Isaac Newton. En el capítulo 2 que vamos a ver en el próximo video, vamos a ver un poquito más de física, porque hablamos más o menos sobre la creación del universo, estrellas. Entonces, creo que les va a parecer bastante interesante. Estén atentos al segundo video. Ha sido un placer y hasta la próxima. Cuídense mucho.